Bienvenidos todos. Quiero ver si se escucha la música. Shalom, Abian. Shalom, shalom. Música no. ¿Se escucha la música? Sí. Sem música. Está sem música. ¿Ahora no se escucha más la música? No. Qué raro. Bueno, estamos escuchando un nigún que se llama Mahol Akramim, el baile o la danza entre las vides, entre los viñedos. Y eso hace alusión a algo que festejamos hoy, o mejor dicho ayer, que es el día de Tu Bishvat, Tu Be'av. El Tu Be'av, el 15 de Av, es el día más feliz de todo el año, junto con Yom Kippur. Era el día en que salían las muchachas a los campos y buscaban novio. Por supuesto, había una época en que las chicas de Israel necesitaban un esposo, y entonces salían a los viñedos vestidas con sus ropas más bellas, y entonces allí les decían a los muchachos: miren qué bellas, qué buenas, qué lindas que son las hijas de Israel. Y había algunas que eran lindas, otras que más o menos, otras que no eran tan lindas. Pero les decían: no mires lo de afuera, mira lo de adentro. Decían: mira la familia. Entonces, pregunta el Rebe, ¿por qué decían mira la familia? Tendría que decir: mira qué virtudes que tengo, mira cómo soy yo. Posiblemente la familia sea buena y la chica no sea tanto. Pero en realidad lo que estaban diciendo era: mirá la familia que vas a tener. Hace poco leí algo muy interesante de un médico que dijo algo muy cortito, pero que es muy significativo. Hay una relación muy íntima entre la nieta y el nieto y la abuela. Siempre la abuela es la que uno va y se consuela de los líos que hacen los padres y le pide consejo. Y esa abuela, cuando era madre, también a sus hijos los tenía educándolos y con límites. La abuela es más permisiva, pero sobre todo esa sabiduría que le da la vida le muestra cómo
hacer que los nietos sigan el camino correcto, pero de una manera más dulcificada, digamos. Entonces este médico decía, ¿cuál es el motivo por el cual hay una conexión tan profunda? Y es que cuando una nena nace, una beba, ya tiene todos los óvulos que va a producir durante el resto de su vida. Quiere decir que esos óvulos ya estaban dentro de la abuela, de la madre de la madre. Entonces, ese nieto que va a nacer ya estaba programado desde el lado de la madre, desde la abuela. Entonces, por eso hay una conexión tan importante. También, y sobre todo, quiero dedicar esta clase a mi esposa, porque el día 16 justo se fue a recibir a gente. Bueno, voy a decirlo cuando venga ella. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Nuestro aniversario de casamiento es el 16 de agosto, que fue hoy. Entonces, quiero dedicar esta charla a Lili Rivka, que es la que tiene la virtud de traerme a mis hijos y a mis nietos. Entonces, cuando esas chicas se iban a los campos y buscaban a sus novios, estaban diciendo que miren qué familia que les voy a dar. Y así está escrito en uno de los libros del Rav Ginsburg, que se llama El misterio del matrimonio, que en la antigua Israel, está escrito en la Gemara, cuando el novio salía de la jupá y ya estaba consumado el matrimonio, le decían motze o matzah, que en castellano es encuentro o hallo o encontré o hallé. Y eso se refiere a dos versos de Shlomo Amelech, que uno dice motze ani mar mi mavet et aisha, y el otro dice matzah isha matzah todo. En un lado, el rey Shlomo dice que en sus épocas de juventud, cuando era cuando escribió en el libro él escribió 3 libros, Shira Shirim, Mishle y el Cantar de los Cantares, Proverbios y Coelet. Coelet es el nombre de él mismo, que significa Eclesiastes, pero es cuando significa que el rey reúne al pueblo para leer la Torá y enseñarle Torá. Entonces, en Eclesiastes, cuando él todavía era joven, dice, encontró a la mujer, encontró el bien. Y cuando ya en Mishle, cuando en Proverbios ya era más anciano, parece que la vida le fue un poco dura y amarga, dice, encuentro yo amarga como la muerte a la mujer. Entonces le dicen al novio, encontré o encuentro. Y hay en el libro muchas explicaciones, pronto vamos a imprimirlo de vuelta, el libro, para que todos lo tengan, posiblemente alguno de ustedes lo leyó. Pero en definitiva, hay dos posiciones que dependen estrictamente del hombre. La mujer, como está escrito en la Torá, fue creada para ser el reflejo de lo que es el hombre, para mostrarle quién es y para qué vino al mundo. Y justamente cuando el hombre habla en pasado, se refiere a esa alma que está preparada para él desde el principio, que es su verdadera mitad.
y que se refiere a algo que él estuvo preparando. A la mujer encontró el bien. Se encontró justamente esa alma que estaba preparada para él, encontró algo bueno, algo que le hace bien. A veces hacer bien no significa que sea todo rosa, sino que le muestra verdaderamente quién es, y él puede encontrar en su mujer un espejo para poder rectificarse y ser algo mejor. Pero para eso tiene que ser Matzah Isha, Matzah Tov. Si ustedes se fijan en esta frase, encontró a la mujer, encontró el bien, el hombre no figura, el yo no está, se anuló. Y la central es la mujer. Una mujer encontró el bien, esa alma que estaba antes. Pero en la otra frase dice, encuentro yo, amarga como la muerte, a la mujer. Primero es encuentro yo, quiere decir que él está buscando algo para él. Y la mujer está al final. Entonces, por eso en el medio dice amarga como la muerte, porque él está buscando en la mujer el placer y la consumación de sus propios intereses. No está mirando qué es lo que la mujer quiere y qué es lo que ella le propone. Hoy estaba escuchando algo que decía el Rebbe y le preguntaban, alguien fue a preguntarle varias cosas con respecto al matrimonio. Y le preguntó era un hombre que había hecho Teshuvah, empezó a cumplir Torah Mitzvot, y la esposa no. Incluso estaba en un ámbito reformista y no cumplía las Mitzvot. Entonces fue a ver al Rebbe. Entonces le preguntó cómo hago para enseñarle a mi esposa las Mitzvot. Y el Rebbe le contestó, la mujer no es una estudiante, es tu esposa. Entonces ella tiene su forma de ver la vida y vos tenés tu forma de ver la vida. Entonces, el matrimonio no es para que el hombre le enseñe a la mujer, en todo caso al revés. Pero la mujer no tiene nada que aprender del hombre. Si ella le pregunta y quiere hacerlo, entonces sí. Entonces el Rebbe le dijo, el matrimonio es la unión de dos personas que tienen a lo mejor su propio proyecto. Antes de casarse, ellos tienen que hablar y decir cada uno qué es lo que pretende de la vida, cuál es su proyecto, cuáles son sus aspiraciones, quién es él, quién es ella. Y entonces en ese momento ven si tienen algunas cosas en común. Y el Rebbe dice, no hace falta que los dos quieran hacer lo mismo. Lo importante es que cada uno apoye al otro para que el otro pueda cumplir y llegue a desarrollarse y hacer eso que desea hacer. Entonces, por supuesto, antes de casarse, si una persona quiere cumplir la Torá y la otra persona no quiere cumplir la Torá, sus proyectos son muy diferentes. Entonces, por más que quieran vivir juntos, después va a haber problemas. Y lo mismo pasa con cualquier otra situación. Una familia, hay distintas cosas que impiden que el matrimonio de antes se pueda producir. Pero una vez que se casaron y de repente la persona cambió y quiere ir para otro lado, no puede obligarle a la otra persona, a la mujer o al hombre, mira, yo ahora estoy así que vos tenés que hacer esto. Y el Rebbe encima no le dijo que se divorcien. Dijo, vos no le podés enseñar a tu mujer, no es tu estudiante, es tu esposa. Entonces, si vos ayudás a ella a cumplir su cometido, a realizarse en la vida, entonces ella también te va a ayudar. Y posiblemente en determinados momentos se junten y los dos quieren hacer lo mismo. Pero obligar a la otra persona y tratar de decirle qué es lo que tiene que hacer, eso no es el matrimonio. Y eso es justamente, si el hombre piensa de esa manera, por más que sean ideales y sublimes, conectarse con Dios y hacer lo que
toda persona aspira que sea un mundo mejor, que si la mujer no está de acuerdo con eso, no puede obligarla. Entonces, esto tiene mucho que ver con el día en que vivimos, que es el aniversario, así que vamos a decirle Jaime por estos años hermosos de vida, por los hijos y los nietos que me diste. Lejaim, Lejaim. ¿Qué? Lejaim y le Rivka. La edad no se dice, pero los años de matrimonio sí, ¿no? 46 años. Hay un chiste respecto a eso, que ¿cómo hay una segulá para no olvidarse de los años del matrimonio? Cuando le preguntan a la mujer cuántos años hace que se casaron, cuál es el aniversario, la mujer enseguida dice, y está todo el tiempo con eso. Pero el hombre a veces no está muy pendiente de esos asuntos. Entonces, el chiste dice que la mejor forma de no olvidarse nunca es olvidárselo una vez. Entonces, sabes que se olvidó, se arma el lío, entonces nunca más se va a olvidar. Y en la perashá de la semana, justamente habla de que es de algo que Dios le pide al judío que no se olvide. En el capítulo 10, en el verso 12, dice: Beatá Israel ma Hashem elokeja shoel mimcha, ki im leirá et Hashem elokeja, lalejet bechol drachav uleahava oto, lahavot et Hashem elokeja bechol levachav con nafshecha. Dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que Hashem, tu Dios, te pide de ti? Sino temer a Hashem, tu Dios, y ir en sus caminos, y amarlo, y servirlo a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, dice Rashi, que con respecto a este pasuk, dice: a pesar de que Dios nos dio tantos preceptos y tantas cosas para hacer, no nos pide. Dice, Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel: al final de cuentas no te está pidiendo que hagas todo eso, sino que lo temas. Pero en realidad no le dice solamente que lo temas, sino que también le dice que vayas en su camino, que lo ames, que lo sirvas, y que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces te pide un montón de cosas. Entonces, lo primero que dice es temerlo, temer a Dios. Y dice: ¿acaso temer a Dios es tan fácil, es tan poca cosa? ¿Y por qué entonces pide lo otro también, después de todo eso? Y explican los sabios que el temor a Dios es el principio de poder cumplir todo lo demás. Y por eso siempre nos tenemos que acordar de eso que Dios nos pide, de cumplir los preceptos. Ahora, la memoria y el olvido son dos cosas que están opuestas. En Kabbalah se llama panim beajor, el rostro, el frente y el dorso. Hola, ¿qué tal? Y el frente y el dorso se refiere a la conciencia y al inconsciente. A veces uno está consciente de cosas, las tiene enfrente, como hizo Hashem, que sacó a la mujer de su inconsciente y la puso enfrente. Y hay cosas que en determinado momento están en el inconsciente. Cuando yo estoy consciente de determinadas cosas, son las cosas que en ese momento le estoy dando importancia en la vida.
Y cuando está en el inconsciente, quiere decir que yo no estoy consciente, no estoy prestando demasiada importancia a esos asuntos. Entonces, uno, cuando está en la vida cotidiana, tiene principios, tiene metas y tiene determinadas cosas que son importantes para él. Por ejemplo, temer a Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hashem. Sí, a ver, ¿Sí? Ah, bueno. Tomá, ya sabes. Él tiene su traductor que le va a hacer lenguaje de señas para que pueda entender. Decíamos que a veces hay cosas que nosotros reprimimos en el inconsciente, pero que de todas maneras está dentro de nosotros. Hola, ¿qué tal? Espera, espera Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Está bien así? ¿Está bien? ¿Así está bien la ves? ¿La ves? Genial. ¿Cómo? ¿Que se ve en la pantalla? Ah, cierto. ¿Ves vos? ¿Lo ves? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Me recordás tu nombre? Yo me llamo Alicia. Alicia, muchas gracias. Estábamos diciendo que hay cosas que uno tiene en el inconsciente y tiene que recordar, y una de esas cosas será la fecha del aniversario. El aniversario de casamiento es algo importante, y la mejor forma, decíamos, era que una vez hay que olvidarlo, y entonces a partir de ese momento uno se lo acuerda para siempre. Y el tema de acordarse y olvidarse tiene que ver con la conciencia y el inconsciente. Y justamente decíamos que en la Perashá de la semana está escrito el tema este de que Dios nos pide que recordemos y que no hay que olvidar a Hashem. Dice, Ishamer leja pen tishkach et havai elokeja. Por un lado hay que temerlo, cuando uno teme lo tiene más consciente, pero uno no está todo el tiempo consciente de esas cosas. Entonces dice la Perashá, cuídate que no te vayas a olvidar de Havaya tu Dios, y que dejes de cumplir, de cuidar sus preceptos y sus leyes y sus decretos que yo hoy te estoy ordenando. Entonces, ¿cómo puede uno no olvidarse de todo esto? Rabí Simcha Bunim de Pshisha era un gran tzadik, un gran rebbe, y él fue a la casa de su rebbe, que era el rebbe José de Lublin, el vidente de Lublin. Y entonces él escuchó a su rebbe que reflexionaba en voz alta. ¿Cómo se puede hacer para no transgredir el precepto de no olvidar? Los seres humanos nos olvidamos. Entonces, Rabbi Bunim, su alumno, le dijo, hay una halajá que cuando uno olvida algo en el campo, estuvo trabajando en el campo y deja algo todo aquello que tenía que llevarse. Si es algo pequeño, entonces se lo deja para los pobres, que ellos lo recojan. Hay una ley que las puntas del campo hay que dejarla para los pobres, y todo lo que se va cayendo del carro. Pero incluso aquellas cosas pequeñas que uno
se las dejó y se olvidó, también hay que dejarlas. Pero si lo que se dejó es muy grande, entonces está permitido volver a recogerlo. No se considera que se lo olvidó allí. Por más que sí se lo haya olvidado. Y entonces, así le dijo Rabbi Simcha Bunim a su Rebbe. Dice, hay veces que uno se olvida de Dios, pero no es un olvido verdadero, sino que está ocupado en otras cosas, está concentrado en algo, pero interiormente eso está. Y eso no se llama olvidar. Entonces así lo consoló Rabbi Simcha Bunim. Entonces a veces uno dice, wow, me olvidé de mi esposa. No, no te olvidaste de tu esposa. Estabas concentrado en un asunto, pero dentro tuyo está constantemente. Y también así pasa con nuestra conexión con Dios. A veces uno se siente mal porque a lo mejor hizo algo que no correspondía y se olvidó, tuvo alguna negligencia. Pero en realidad eso no es porque se olvidó de Dios, sino porque las cosas del mundo lo tienen un poco atrapado y lo hacen a veces olvidar las cosas que tienen que hacer. Entonces, uno no tiene que juzgar su relación con Dios de acuerdo al cumplimiento y tampoco de acuerdo a que todo el tiempo esté pensando y que sienta todo el tiempo ese amor y ese temor y todas las cosas que pide Dios en la Torah son muy, muy fuertes. Entonces, mientras estemos en ese estado de que vamos y venimos y nos estamos ocupando de las cosas que Él quiere, es como alguien que el rey envió a hacer una tarea. Él está concentrado en la tarea que tiene que hacer y a lo mejor no está pensando en el rey, no está pensando en quién lo envió, sino que en la tarea misma. Pero el hecho de pensar en la tarea misma que está haciendo, eso muestra su relación con el rey. Y así también nosotros, cuando estamos haciendo cosas que tienen que ver con el cumplimiento de las mitzvot, y hay muchas cosas que hacemos, que por ejemplo ir a trabajar y ser honestos, eso es una mitzvah. Cuidar a la familia, a los padres, a los hijos, a la esposa, cuidar la naturaleza. Incluso si la persona no lo estudió, no lo hace porque lo estudió. Es algo que Dios quiere. Si uno estudió Torah y lo hace conscientemente, entonces tiene mucho más valor. Pero de todas maneras, esa conexión, porque el alma que está ahí adentro no se olvida, ella está conectada constantemente, está consciente constantemente de Dios. Entonces, eso nos ayuda a consolarnos de algunas culpas que nosotros nos echamos a nosotros mismos. Hoy fui a visitar a un amigo mío que es el dueño de la editorial Sigal, que está ahí en Corrientes y Boulogne-sur-Mer, sobre Corrientes, y me dijo que estaban publicando un libro de Rabbi Manis Friedman, que se llama Yo no pedí nacer. Anilo Bikashti Ligiot. Porque Rabbi Manis Friedman siempre da el ejemplo de los hijos, que los padres lo obligan a bañarse, a comer, a estudiar, a tener arreglada la pieza y todas esas cosas. Y entonces dice que una vez un hijo le dijo a los padres, ¿por qué me pedís todo esto? Yo no pedí nacer. No solamente eso, después cuando uno crece, tiene que trabajar, y tiene que mantener una casa, tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Si nadie me pidió, nadie me preguntó si quería que venga. ¿Por qué si me piden cosas? Entonces dice que le hizo juicio a sus padres, pero lo perdió. Porque sus padres le dijeron, nosotros tampoco. Nosotros tampoco.
pero sobre todo porque sus padres eran abogados, entonces no tenía ninguna posibilidad. Pero de todas maneras, el libro se llama así. Akadosh Baruj Hu nos manda a este mundo, el alma viene a este cuerpo, y es llamada Ger, es llamado un extranjero que viene a este mundo. No el cuerpo, sino el alma que viene al cuerpo es llamada un extranjero, porque explica el Rebbe justamente con la continuación de toda esta perashá. Esta perashá es algo muy, muy importante. Y será que cuando van a escuchar, dice Moshe Rabbeinu, escuchar quiere decir entender. La sefirá de Binah, entender, la sefirá se llama Ima. Quiere decir que no solamente oímos cosas, sino que escuchar quiere decir pensar en eso, entenderlo. Entonces dice, y será, Ekev tiene que ver con, quiere decir el talón, que es el final, como el final del cuerpo, como en la expresión Ekbeta de Meshija, los talones del Mashiach. Por un lado quiere decir que nosotros somos la generación más baja, pero por otro lado somos la que soporta a todas las generaciones anteriores. Bueno, Beaya Ekev quiere decir, una traducción sería, y al final van a escuchar. Y por un lado, está diciendo Moshe Rabbeinu que si van a escuchar, entonces van a cumplir y van a hacer todo, entonces Dios les va a dar todas las bendiciones que Él promete. Pero como el tzadik, cuando habla, y en la Torah cuando está escrito, no hay nada que es condicional, sino que si algo está escrito es porque es así. Entonces el Rebbe dice que no es una condición, y será que cuando van a escuchar, sino que seguro nosotros vamos a escuchar, y sobre todo que estamos en la época del final, estamos ya en la época del Mashiach, así que ahora hay tanta gente que está escuchando y entendiendo lo que es la Torah, y por eso esto nos hace la continuación de este verso que leímos recién, que Dios nos pide que recordemos, y que Dios nos pide que lo temamos. Después en el verso 18 dice, Ose mishpat yatom bealmaná beebger latetlo lechem besimla. Dice, porque Dios, Hashem Elokeichem, Él hace juicio, o sea, justicia al yatom, al huérfano, bealmaná y a la viuda, Ger, y ama al Ger, al que se convierte, al extranjero que se une al pueblo de Israel, la tetlo lechem besimla, para darle pan, comida y vestido. O sea, darle las necesidades básicas que necesitan. Entonces, dice el Rebbe, ¿qué quiere decir que ama al Ger para darle pan y vestido? Dice, pan es la Torah y vestido es el talit. El talit es el manto que usa el judío en las plegarias para cumplir la mitzvah del Shema Israel, que en el Shema Israel Dios, Moshe Rabbeinu nos enseña que tenemos que poner flecos en las puntas de las prendas que los hombres tienen que poner. Toda prenda que tiene 4 puntas, hay que poner flecos. Tienen que ver con el ADN y con muchas cosas que hablamos alguna vez y vamos a repetir otras veces. Pero en este caso, cuando decimos el Shema Israel, decimos
tenemos que hacer flecos, tzitzit, en la punta de nuestras vestimentas, y los vas a ver, y los vas a ver y no vas a ir atrás de tus ojos y de tu corazón que te hacen desviar. Sonines, prostituir, literalmente, pero que te hacen ir frente a las cosas vanas del mundo y dejar a Dios. Entonces, Dios es el que nos da todo eso y nos da la Torá y nos da el talit. El talit entonces en el sentido de que nos da la fuerza y la oportunidad de que nuestros ojos y nuestro corazón sean dirigidos a cosas que valen la pena. Y entonces explica que en Hasidut, este pasuk se refiere al ger shebe kirbeja, al ger que tenés adentro. Entonces, una primera vista, cuando lee esto, dice, debe ser el Yetzer Hará, ese extranjero que hay adentro, pero no. Primero fue creado el cuerpo. Entonces, el dueño de casa, el balabait, es el cuerpo, y el cuerpo está manejado por el alma animal. Y el ger, el extranjero que viene, es el alma. El alma está como extraña en este mundo, no se sabe manejar. Entonces, Dios le da Torah y le da el talit para que pueda manejarse en este mundo y para que junto con el cuerpo, porque la mitzvah en realidad se hace con el cuerpo, no se hace solo con el alma o el pensamiento. El cuerpo tiene que actuar, hay que agarrar el talit, el tzitzit y mirarlo y hacerlo. No alcanza con decirlo, incluso con pensarlo. Y entonces, con respecto a esto de olvidarse y seguir, en el libro de Tanya, el Rebbe dice que cuando uno estudia Torah por mucho tiempo, muchas horas estudiando Torah, al principio tiene que pensar que el estudio de la Torah es una mitzvah y nos conecta con Dios. El Rebbe explica que la Torah, por un lado, cuando uno la estudia, la pone adentro de uno, pero por otro lado, la Torah también nos envuelve. Y nosotros estamos sumergidos en la Torah. Es algo mutuo. Pero al principio, uno tiene que, todas las mañanas nosotros decimos una brajá, que es para el estudio de la Torah, y eso nos sirve durante todo el día. La Torah que estudiamos durante todo el día, ya lo dijimos la semana pasada, no, eso lo dije en Shabbat. Ahora les voy a decir algo interesante sobre eso de estudiar Torah. Uno dice la brajá, y esa brajá sirve para todo el día. Pero cuando uno dice una brajá, tiene que tener una intención, tiene que entender cuál es el significado de esa brajá. Y el significado de la brajá de estudiar Torah es que ese estudio de la Torah nos conecta con Dios y nos sirve para aprender cómo cumplir las mitzvot. Entonces, cuando uno estudia Torah por mucho tiempo, no está pendiente todo el tiempo de que eso que está haciendo te conecta con Dios y te ayuda. Simplemente estás metido ahí adentro, como dijimos antes. Entonces, dice que cada hora uno tiene que parar y recordar lo que está pasando. Si volvemos a todo el tema del matrimonio, también uno cuando se casa promete y firma una ketubá. Dice, ya está, listo, ya firmé, no hay ningún problema. Pero cada tanto hay que volver a agarrar la ketubá y leer lo que uno prometió ahí adentro y volver a recibir a la esposa como esposa, volver a casarse de nuevo. Ayer Baruch Hashem, estuvimos todo el día pendientes de que era el aniversario y todas esas cosas, pero
tiene que haber algo, un festejo. Entonces mi esposa dijo, bueno, ya era tarde, hacía frío, queríamos volver a casa, y ella dijo, no, tenemos que festejar, entonces fuimos a festejar a un lugar muy lindo que me invitó, y ella pagó. Y también decidió qué era lo que íbamos a comer, y estuvo muy acertado. Así que bueno. Dice el Rav Ginsburg que Bezrat Hashem nos da la bendición de que siempre recordemos a Hashem y recordemos a cada uno de los amados y podamos decir que no nos olvidamos. Pero como dice el Rebbe, lo principal es la acción. Entonces no olvidarse quiere decir hacer las cosas que hay que hacer. Con respecto a este tema del estudio de la Torah, en la Parashat de Barim, leímos que Moshe Rabbeinu tradujo la Torah a las 70 lenguas. ¿Hablamos de esto en alguna de las clases anteriores? Si alguna estuvo. ¿Sí? ¿Hablamos? Ah, lo dije ya. El tema de que en el futuro, bueno, ya que estamos, a lo mejor no lo escucho, en 2 palabras las voy a repetir porque es muy importante. Tiene que ver también. Sí, sí, seguro. Entonces, vamos a continuar dentro de 5 minutos con el próximo tema y vamos a recordar este asunto de las 70 lenguas con que Moshe tradujo. Bueno, los invito a acercarse a la mesa a comer algo. Cuando uno come y toma dice una braja, así que por favor vayan y digan una braja para recordar que estamos acá para alegrarnos por Hashem. Bueno, aquellos que estamos en la clase, Baruch Hashem, hay bastante gente, y recordamos que estamos desde Buenos Aires, alegrarnos por Hashem. Gracias a todos aquellos que están en YouTube, hay bastante gente, y también gracias a aquellos que están aquí. Y los que están por el Zoom, vamos a tomar los 5 minutos de intervalo, pero aquellos que están en el Zoom y en el YouTube, quiero que me ayuden a... Sí, que me ayuden a ver si escuchan esta música, porque es muy linda. Les voy a poner una música y quiero que me digan si la escuchan. ¿Dónde está? Sí. Una sola cosita. ¿Están escuchando la música?
Baruch atah Adonai Olam Berenu Yom. Não se escuta a música. Não se escuta. Ando. Jajam, no se escucha nada. ¿Y ahora me escuchan a mí? Sí, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo. Con respecto a la perashá de la semana, ustedes sigan. Yo estoy entreteniendo acá a la gente que está en internet. Nunca hay que dejar que el público se distraiga con otra cosa. Alicia no te está viendo, Oscar, así que cuando venga te aviso. Pero puedes quedarte, no te vayas. Dice, y ahora Israel, ¿qué quiere Abayá tu Dios de ti? Sino que temas a Abayá tu Dios, que andes en sus caminos y ames y sirvas a Abayá tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para salvaguardar los mandamientos de Dios y sus estatutos que yo os ordeno hoy para vuestro bien. Siempre todo lo que hace Hashem y nos pide es para nuestro bien, aparte de cumplir su propósito. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él solo quiere nuestro temor. Es un Dios que le gusta asustar a los chicos, pero después de haber dado esta mitzvah de temerle, nos da una lista enorme de requisitos de andar en sus caminos, de servirlo, de amarlo y cumplir todas las cosas. Los sabios explican que este verso, con la declaración, todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. Entonces, nuestra tarea es temer. Cuando se dice temor al cielo, se refiere a Hashem, ¿no? De lo que está encima de nuestra percepción. Y entonces, todo lo demás, de andar en sus caminos, estoy hablando para acá, no, pero no tienen que volver. No, bueno, no vuelvan. Allá está más divertido. Y ahora en la segunda parte vamos a ver que es más importante eso que esto. No me creen, van a ver. Entonces, después de toda esa lista de cosas que vienen a partir del temor al cielo, dicen los sabios que todo lo demás surge del temor a Hashem. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas conscientes del temor a Hashem, todo lo demás surge sin ninguna dificultad.
Todo lo demás se hace. Pero como siempre hablamos, ya volvió Oscar. Alicia ya volvió. Como siempre decimos, que en todas las cosas, y así explica la Kabbalah y el Hasidut, hay un temor superior y un temor inferior. Acá en este precepto no se diferencia entre lo que es el temor inferior y el temor superior. Lo importante es tener temor. El temor inferior es que uno tiene temor al castigo o temor a perder algo, a dejar de tener un beneficio. Y el temor superior es el temor reverencial de sentirse que uno está frente al rey que uno ama, al rey que uno sabe que es bueno, que el bienestar del reinado depende de que el rey dé las instrucciones correctas y dé las órdenes que son necesarias para que todo ande bien, pero no el temor al castigo, no tenerle miedo a Dios, sino ese temor reverencial de saber que Él es el que hace todo, que Él es todo, que Él es completamente excelso y por encima de nuestra capacidad de entender, y sin embargo, Él nos ama y nos trae aquí. Como a mí me gusta recorrer las redes sociales y aprender de la gente que sabe hablar en público, a mí me quedó muy grabado en mi inconsciente y en mi seguridad, ¿cómo se dice? Bitajón atzmi, en mi auto, en mi confianza en mí mismo y todo eso, las palabras que me dijo mi profesora de inglés. Yo no captaba nada. En el secundario no entendía nada. Puede ser un poco porque no practicaba, me dedicaba a otras cosas, me interesaba en otras cosas. Un día me pasó a dar la lección, pasé a dar la lección y me hizo conjugar algo muy sencillo en inglés, que ahora es sencillo, pero en ese momento no entendí nada y lo dije todo al revés. Entonces me dice, pero usted no tiene sentido común, Frim. Esas son las maestras que nos ayudan a superarnos. Y así, entonces, con esa sensación, yo hace más o menos 26 años que trabajo con el RAB, y siempre me gustó charlar entre alumnos y estudiar juntos, pero cuando empecé a trabajar de esto, empecé traduciendo, nada más, y estaba detrás de la pantalla, publicaba cosas y no sabía quién lo leía, no estaba en contacto con nadie. Y estuve 12 o 14 años así, lo más contento, porque en realidad yo soy bioquímico, soy una rata de laboratorio. Me gusta estar ahí adentro y hablar con determinadas personas que me entienden, pero no me gusta estar, a pesar de las apariencias actuales, no me gusta estar en público y todo eso. Ya les dije que antes de cada clase hay todo un estrés y tengo que, a veces mando la invitación media hora antes o una hora antes, porque hasta ese momento no quería saber nada de esto. Pero el hecho de enseñar Torah es algo que no es nuestra decisión, hay que hacerlo. Después cuando uno empieza le gusta, no para más. No sé si mi esposa todo el tiempo me frena para que vayan a comer, tomar o que termine la clase, basta, terminala por hoy. Pero para empezar es muy difícil. Entonces tuve muchos años hasta que me convencieron de que dé clases por internet. No por humildad, sino porque se ve que me quedó ya de aquella época esa sensación de la falta de sentido común. Y evidentemente algo de razón tenía. Pero bueno, lo que les decía es que me gusta ver las redes sociales
Me gusta a los stand-upistas, los que se paran en el escenario y dicen cosas interesantes. Y les iba a contar algo que escuché, pero ya me olvidé. Así que vamos a continuar con la segunda parte de... Me gusta cómo Alicia traduce las cosas. ¿Cómo se dice? Me olvidé. Y me acordé. Me acordé y me olvidé. Muy bien. Y temor a Dios, ¿cómo se dice? Eso es en castellano, eso lo hacíamos siempre. Pero ¿es internacional? Es argentino. Ah. Traducirme. La vez pasada vinieron, yo pensé que... Con más tiempo, claro, que si le avisa antes, les puede avisar para venir. No, pero, claro, antes 2 o 3 les puedo avisar y pudieron venir, pero esta vez no. Ok. Tengo que confesar que tengo que avisar con más tiempo. Hasta ayer yo no quería hacer esto. Pero dije, no puede ser. Tengo que hacer. Jaime. ¿Qué fue lo que escuché? Estando pista. No me voy a acordar en medio de otra cosa. Vinimos, uno de los motivos de esto era presentar el nuevo libro en castellano del Rav Ginsburg, que se llama ¿Qué tiene que saber acerca de la Kabbalah? Les voy a leer un poco el índice. Por supuesto hay una introducción de cosas que tenemos en la web, quisimos volver a colocarlo aquí, acerca de la revelación de la Kabbalah, de los 3 sistemas de Kabbalah, de Rabbi Moshe Cordovero, del Arizal, del Baal Shem Tov, y el tema de difundir los manantiales de la Kabbalah a través del Baal Shem Tov. Siempre hablamos acerca de la importancia en nuestra época y de la gente común como nosotros de estudiar Kabbalah, pero no la Kabbalah que enseñan fría y voy a bajar un poco el sonido de aquí porque yo me distraigo con todos los sonidos. Vos no necesitas, ¿no? Yo necesito el sonido. No, pero ¿me escuchás bien a mí? Pero no hace falta que él te escuche. No hace falta y no puede. Está bien. Ok. Entonces, hay distintos capítulos, que es la Kabbalah y el desarrollo de la Kabbalah. Hay Kabbalah contemplativa, Kabbalah práctica, el mal uso de la Kabbalah, los modelos, las claves para la mente, las letras, los ladrillos del universo, la Sefirot, que son la energía divina, la Sefirot y el alma. Esas son las dos primeras partes del libro. Después la tercera parte tiene los nombres de Dios, el nombre esencial de Dios, los nombres sagrados, las connotaciones, que son los 13 principios de misericordia, y oír a Dios en las palabras, las 4 categorías de los nombres de Dios. Es un libro muy completo y explicado en forma bastante básica.
por supuesto es algo resumido, la Kabbalah no se resume en un librito, pero es una ayuda para comenzar como corresponde. Pero de todas maneras, es importante saber que no hay que estudiar la Kabbalah sola, por supuesto, no sin estudiar la parte revelada de la Torá, el Humash, la Salahot, toda la parte revelada es imprescindible para empezar a entender Kabbalah. Si no se transforma en algo que no tiene base, que no sirve para su propósito. Todos los grandes cabalistas desde el principio de los tiempos eran gente que cumplía los preceptos, eran judíos que cumplían los preceptos, eran grandes dirigentes de las comunidades y guiaban al pueblo. Ellos mismos eran expertos en toda la parte revelada. Uno de los grandes sabios de nuestra generación, el Rabí Adin Eben Israel Steinsaltz. Posiblemente alguno de ustedes lo escuchó. Él falleció hace poco tiempo. Era muy cercano, muy amigo del Rav Ginsburg. También era matemático y estudió en la universidad. Y era un genio, era muy joven. Lo nombraron rabino de una ciudad, él no quiso aceptar, y hizo su propio camino. Él estudió con el Rebbe de Lubavitch, y era un gran Hasid, estudió en las yeshivot de Chabad, y a los 28 años comenzó su principal proyecto, que era la traducción del Talmud. El Talmud de Babilonia, en inglés y también al hebreo. El apellido era Steinsaltz, que es un apellido europeo, que nací. Stein es piedra, y Saltz, no sé exactamente qué es, yo no tengo Yiddish. Él escribió unos 400 libros que abarcan todos los aspectos de la Torah y el Hasidut. Pero por lo que es más conocido es por el Talmud Steinsaltz, con explicaciones muy claras al hebreo y al inglés. Él falleció en el 2020, el 17 de Av, justamente hoy a la noche. Recordamos su fallecimiento. ¿Cómo? 5780, 17 de Av. Y fue enterrado en el Monte de los Olivos, en la sección de Chabad. Uno de sus alumnos relató lo siguiente, justamente con respecto a esto que estamos hablando de la Kabbalah. ¿Cómo se dice Kabbalah, Alicia? ¿Cómo es Torah? Se abre el pergamino. A ver si te podemos... En el libro hay varias definiciones de lo que es Kabbalah. Una es la tradición recibida. Otro que Kabbalah es unir cosas opuestas, comparar. Y otro que es la parte oculta de la Torah. ¿Cómo se dice? La parte oculta la parte oculta de la Torah. Ok, Kabbalah. Fíjate cómo hacer para conseguir una palabra que sea Kabbalah en el idioma de señas. Cierta vez,
un alumno del Rav Steinsaltz fue a visitarlo en la Sukkah. Y allí en la Sukkah estaba en medio de una conversación con sus discípulos, y este señor se llama Joel Spitz. El Rab lo recibió, le dio Coca-Cola y le dijo que se siente. Siempre cuando uno entra en una azúcar le dan algo para comer y beber para que diga la brajá del azúcar, no solamente la brajá de Sonoto, Shakol. Y entonces la conversación giró hacia el tema de que la costumbre de decorar la azúcar con la foto de los grandes tzadikim. Y entonces él dijo que hay retratos de tzadikim muy antiguos que en realidad no se sabe si son ciertos. No se sabe si esa foto que nosotros vemos de Rabbi Shimon Bar Yochai y de otros que nosotros vemos, incluso del Baal Shem Tov, no se sabe si son verdaderos. Algunos se nota que son dibujados, pero hay otros que los presentan como el verdadero retrato de ellos. Y entonces él era muy experto en todo tipo de investigación dentro del judaísmo, y decía cuáles eran las diferentes rutas que seguían los retratos, de dónde provenía la imagen de cada uno de esos tzadikim que ponemos. Por supuesto, las fotos ya son más indiscutibles, ¿no? Incluso hay testigos modernos de eso, pero hay cosas que no sabemos si son reales. Y dice que después de analizar el tema de los retratos, si eran reales o no, pasó al tema de los símbolos judíos y sus fuentes. Y se refirió a la estrella de David. Y él decía que el origen de la estrella de David, de 6 puntas, estaba en el oriente, era un símbolo oriental. Y que llegó al judaísmo a través de alguien llamado David el Roy, que era alguien que vivió, un guerrero del siglo XII, hace, ¿cuánto? 800 años. Él estuvo en Kurdistán y hizo como una especie de estado judío allí. Y él estableció ese símbolo, y a través de los años ese símbolo fue tomado como algo judío. Y entonces el alumno se inquietó, se puso nervioso. Dijo, ¿cómo puedes decir? Si yo vi que la estrella de David era un símbolo de los ángeles. Que los ángeles tienen 6 alas. De ahí viene el Ana Bekoach. El Ana Bekoach tiene 6 estrofas que cada uno tiene 7 palabras y tiene que ver con el nombre de Dios, 42, etcétera, etcétera. Y dicen que en el Shamaim los ángeles hacen ese ejercicio. Dicen un verso y levantan una ala, dicen otro verso y dicen otra ala, otros 2 versos y las 2 piernas. Entonces estudiamos que el Magen David tiene que ver con los ángeles y con las 6 alas, perdón, no con las 2 piernas. Entonces, ¿cómo puedes dar una explicación tan seca, solamente analítica y de historia, acerca del origen del Magen David? Entonces, les voy a leer exactamente como explica él, porque no quiero perderme ninguna palabra. Dice, yo era joven en ese momento, dice el alumno de Rabbi Steinsaltz,
y no sabía en lo que me había metido. En verdad, durante varias semanas había observado que Rabí Adin no parecía respaldar mi estudio intensivo de las obras cabalísticas. Y es así, en los Hasidim, en realidad, a pesar de que está basado en el Arizal, y hay que saber el Kabbalah, en realidad se toman las cosas de Kabbalah más en relación a la psiquis de la persona. Y después se expande a la naturaleza, a Dios, pero en realidad cuando uno lo saca del ámbito de la psiquis, del ámbito de la espiritualidad, y lo aplica a Dios o lo aplica a la naturaleza, eso, si no lo sabe aplicar bien, nos lleva ciertamente a la idolatría. Como que las cosas tienen... El otro día estuvimos con una chica que es farmacéutica, y una persona que no se supone que hace idolatría, ¿no? Que es judía, no hace idolatría. Pero me dijo que su papá estaba enfermo y ella sabía, y su tío le había dado una piedra de Israel. Entonces yo agarré la piedra y le pedí que mi papá se cure. Entonces le dije, ¿cómo a la piedra le pediste? Y dice, no, a la piedra no. Entonces ella se dio cuenta de lo que había dicho, pero en ese momento, cuando uno no lo piensa, le está pidiendo la piedra. Y me dice, no, en realidad es Dios y todo eso. Está bien, en realidad es, pero hay que estar consciente, si no, uno piensa que el cabalista le da un amuleto, o le da una frase, un papelito escrito, y piensa que eso tiene el poder para curar o para dar sustento, para hacer algo. ¿Me explico? Todo esto queda grabado, así que si querés seguir grabando, no está prohibido, pero te digo que va a quedar en el YouTube, si Dios quiere. A veces me falla y me olvido. Creo que están dando. Bueno, entonces ese es el motivo por el cual en Hasidut no vamos con la Kabbalah así seca, sino que... Y entonces, por otro lado, el Rav Steinsaltz estaba explicando algo de Kabbalah como de origen oriental, y que después fue incorporado al judaísmo. Entonces dice, no sabía en qué lío me había metido. En verdad, durante varias semanas había observado que Rabí Adin no parecía respaldar mi estudio intensivo de las obras cabalísticas, o sea que estudie Kabbalah directo de las fuentes. Esta vez, sin embargo, fue directo. Con un ligero toque de ira en sus ojos, se sinceró. Mira, entiendo que eres de los que prefieren flotar agarrados de las piernas de los ángeles, en lugar de pasar el tiempo con los seres humanos. No sé por qué esta es tu preferencia. No estoy seguro de que los ángeles sean más amables. Tal vez sea todo lo contrario. Los ángeles evidentemente no tienen contemplaciones. En este punto se detuvo, asumió un tono intelectual y dijo una serie de frases que nunca olvidaré. Dijo así: de todos modos, una persona como tú que busca ángeles y abstracción debe recordar una cosa. En última instancia, el mundo físico y real es el más rico de todos los mundos. Y lo explicaré con una parábola, dijo. Un matemático puede sentarse y hablar de un triángulo, de un cuadrado o de un círculo en estado puro. Se enfrascará en ideas abstractas sobre dichas formas y hará todo tipo de cálculos para expresar sus pensamientos. Voy lento porque sé que es difícil traspasar esto al lenguaje de señas. Pero un buen científico sabe que el mundo físico y real que en el mundo físico y real estas formas nunca se expresan en su forma pura.
¿Sí? Por más que el matemático las abstrae y son puras, en el mundo no existen las formas puras. Cada forma física se compone de miles de formas geométricas diferentes, una estructura dentro de la otra. Del mismo modo, cada forma de vida se compone de estructuras biológicas, químicas y físicas. Todas estas estructuras se pueden analizar por separado, pero nunca existirán por sí solas. Cuando yo trabajaba en el laboratorio, cultivaba células y hacía reacciones químicas, pero nunca eso que estamos haciendo en un tubo de ensayo va a ser exactamente lo que pasa dentro del cuerpo. Entonces, todos los ensayos y todas las reacciones químicas que se hacen para investigar, hay que saber que no son exactamente como es en la realidad. Por lo tanto, le dijo, cuando vayas a investigar algo, tienes que pensar en ello tal como es en el mundo físico. Rabí Adin tomó la mesa como ejemplo y continuó. Entonces, debes comprender desde tantos ángulos como sea posible, desde tantos puntos de vista como sea factible, y darle vueltas y vueltas, desde ángulos históricos, cabalísticos, talmúdicos, científicos y más. E incluso después de este proceso, debes recordar que no lo entendiste completamente. Todos los mundos se expresan en última instancia en la realidad aquí en el mundo físico. Por eso está dicho que todos los mundos espirituales dependen su existencia de este mundo físico. Todo eso fue creado para que exista esto. Todos los mundos se expresan en última instancia en la realidad aquí en el mundo físico, porque es el mundo más bajo, pero es también el mundo más complejo, más rico y más hermoso. El mundo físico es el pináculo de la creación. Todas las abstracciones son simples intentos o muletas para intentar comprenderlo. Entonces, tal vez la próxima vez que te encuentres con ángeles, recordarás que son solo parte de la historia, ¿de acuerdo? Esa es la historia que cuenta este señor. Y entonces, hay muchas cosas que aprender de esto. Vamos a publicar este ensayo y con las explicaciones del Rabbi Ginsburg. El tema es que cuando uno estudia algo, está tomando una parte de la realidad. Y para que se me está acabando la batería de la... Ah. Bueno, en 5 minutos vamos a terminar. Pero a pesar de que estamos publicando este libro, tenemos que decirles que este libro es nada más que un ensayo para poder comprender el Hasidut, la Torá, a nosotros mismos, el mundo en que vivimos, y no que la Kabbalah es algo separado por sí mismo. Entonces, a pesar de que siempre se dice que este mundo físico es el mundo más bajo, es el mundo de la mentira, y es el mundo donde existe la posibilidad de negar a Dios, a diferencia de todos los demás mundos, es el mundo donde el ser humano tiene el libre albedrío para tomar las cosas más sublimes y desecrarlas a lo más bajo. Tenemos también lo contrario, de tomar aquello que está despreciado y llevarlo a su conexión profunda y esencial con Dios. Y así también pasa con cada uno de nosotros. Dentro de nosotros tenemos todos los niveles, todos los mundos, todas las cosas más bajas y las más elevadas. Y nuestra función es conectarlas y unirlas con su origen en Dios, porque todo lo hace Dios y todo lo hizo con algún motivo.
Por eso hay preceptos positivos y preceptos negativos. Lo principal son los preceptos positivos. Tenemos que hacer cosas para revelar a Dios en este mundo. Los preceptos negativos no revelan ni hacen nada, sino que nos evitan hacer cosas que anulen todas las cosas positivas. Por eso las dos cosas tienen que ir juntas. Por un lado, hacer cosas buenas y no hacer cosas que arruinen todo lo demás. Entonces, a pesar de que la presentación de un libro de Kabbalah en general es mostrar el libro y mostrar lo sublime y todos los beneficios que van a obtener con esto que van a estudiar, y cómo esto es en verdad lo que los va a hacer felices y que los va a hacer, van a encontrar el sentido de su vida, nosotros estamos haciendo un poco al revés. Estamos poniendo en contexto para que sepan cómo utilizarlo verdaderamente. Y pienso que esa es la mejor forma de darle valor a algo que le estamos dando, darle valor a aquello que es el interior de la Torá. Entonces, con esto me quiero despedir. Vamos a estar unos 10 días más acá en Argentina y seguramente vamos a hacer otra actividad. No creo que hagamos una actividad presencial nuevamente así en este lugar. Me invitaron a otros lugares. Algunos lugares no permiten que entren los judíos, Benei Noach, pero Baruch Hashem en este lugar nuestro amigo nos permitió, y por eso es un placer para nosotros recibir a todos los que quieran entrar sin ninguna distinción y que puedan sentir de alguna manera el hecho de estar en un Bet Knesset. Porque, como dijimos recién, es muy bueno pensar en los mundos superiores y pensar en las cosas ocultas, pero estar físicamente y sentir la práctica es lo principal, es algo que no se puede cambiar. Entonces, por un lado, todo lo que uno da en una clase es simplemente cosas que incitan a buscar más cosas. A lo sumo, uno puede aspirar a crear más preguntas. Eso es algo que no siempre se logra. Hoy en día, los medios de difusión están hechos para que la gente no piense, para que la gente no se pregunte. Y están constantemente dándole ruido, porque esas palabras que le dan son ruido, y le hacen creer que eso es la verdad y que esa es la forma de vivir. Y sin embargo, lo que están haciendo es creando autómatas. Tanto el celular como la televisión, ya sea partidos de fútbol, los noticieros se empecinan en dar noticias de cómo esta persona desolló a la otra y la hizo pedacitos y la escondió, y cuentan detalles como si eso fuera algo importante para las personas. Y la gente se pone ahí y piensa que eso tiene que saber. Y eso es algo completamente innecesario que no tiene ningún motivo. Que simplemente les hace perder tiempo y les hace perder horas de vida. Yo no digo que no miren un partido de fútbol, a mí también me gusta ir de vez en cuando a un partido de fútbol. Pero de eso de estar pendiente cada vez que hay un partido y ahora termina el partido y empieza el otro, el gran hermano, que se ponen a mirar ahí adentro lo que hacen pobres personas que están siendo usadas, son como ratas de laboratorio que las ponen ahí para usarlas y ganar plata de ellos, y ellos piensan que están siendo famosos. Bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben, que si están acá es porque en cierta medida ya entienden todo esto, pero tienen que tener claro que incluso aquellos que aparentan ser revolucionarios, hoy se estandarizó la revolución. La revolución es usada para que las cosas sigan igual y nada cambie. Entonces, ahora con la inteligencia artificial y con los medios de comunicación y con toda la tecnología que hay, podemos estar 24 horas mirando cosas nuevas, mirando cómo alguien habla, mirando videos, mirando fotos, y cómo alguien cocina, cómo alguien
arregla cualquier cosa, y todo es interesante, pero eso no sirve para vivir. Esa no es la vida. Entonces, Besrat Hashem, como el mundo se dirige hacia eso, y los miles de millones de personas están tendiendo a ser dominadas por todo eso, pedimos a Hashem que mande el Mashiach y que se revele Él. Y entonces cuando Él se revele vamos a ver la verdad. Y esa verdad va a ser mucho más interesante que todas las luces de colores que nos presentan hoy en día. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones de la tierra de Israel y en Argentina. Y que aquellos que quieren el libro lo pueden conseguir aquí a un precio más bajo. Y aquellos que quieren que se los mandemos, vamos a tratar de mandarlos a todo el mundo porque sé que hay mucha gente esperándolo y al precio más bajo que podamos. Lejaim, bendiciones para todos. Muchas gracias. Toda Rabá, Jajam. Gracias a ustedes. Vamos a cerrar la transmisión. Gracias, Alicia. Y muy amable. Y estos videos los vamos a publicar que tiene traducción. Ojo, te cuento que la interpretación en lengua de señas es argentina. Y si hay otras personas de otros países, la lengua de señas es diferente. Ah, claro, como hay distintos idiomas. Gracias por la aclaración, pero de todas maneras hay muchos que les va a servir. Muchas bendiciones a vos y sobre todo por el trabajo que haces y la dedicación y la alegría y cómo está la sonrisa en tu cara constantemente. Muchas gracias y gracias a Oscar, que gracias a él podemos disfrutar de esto. Muy bien. Sí, vamos a sacar. Ahora voy a poner una vista de todos los que están aquí. Así que abran sus cámaras y voy a sacar una foto. Ya algunos se fueron, pero de todas maneras. Ah, muy bien. Estas fotos me las pide el Rav Ginsburg y gente que está allá para conocer quién estuvo. Sí. Se puede. Incluso, recién recibimos unos pocos libros que los estamos distribuyendo y queremos llevar algunos a Israel, pero nos van a entregar más. Así que si alguno quiere también llevarse para distribuir en donde se encuentren, se los dejo a un precio especial para que puedan también obtener algunas. Así que ahora, ¿qué? ¿Quién? Ah, el precio es $20, pero parece que decirlo en dólares no significa mucho acá en Argentina, o significa demasiado. Entonces, vamos a decir a 10.000 pesos. Así que ahora ya está más o menos 12.000, $20, ¿no? Ya casi. Pero bueno, vamos a dejar a 10.000 porque alguna ventaja. Vení, Rizka, vamos a sacar. ¿Quieren pararse y acercarse un poquito? Venga, venga, Chepelano, mujeres de grande, de San Diego, que les parece.